Buenas tardes. Este es nuestro tercer vídeo del curso Las Escrituras Abiertas. El primero de ellos fue una introducción general y sencillísima a la Biblia y el segundo una página del Antiguo Testamento. Ya dijimos que de las 6 que vamos a hacer, 4 vamos a dedicar al Nuevo Testamento. ¿Por qué le damos tanta importancia al Nuevo Testamento? Pues por causa de la persona de Jesús, porque nuestra fe es una fe asentada y basada en la persona de Jesús, con lo cual hacemos más hincapié que en las páginas del Antiguo Testamento, por más que éstas sean más abundantes. Vamos a hablar hoy en este tercer vídeo de los evangelios sinópticos. Los evangelios sinópticos son Mateo, Marcos y Lucas. San Juan va más por libre. ¿Por qué se les llama sinópticos? Porque a pesar de sus diferencias, pueden ser leídos en paralelo, diríamos, en concordancia, de un golpe. Opsis, óptico, opsis, es la vista, sin, a la vez, se puede ver a la vez. San Juan tiene otros derroteros y otras fuentes. No obstante, aunque son 3 evangelios que tienen cierta semejanza en la estructura, en la hechura, tienen también sus diferencias. Esto es comprensible. Yo tengo 2 hermanos más. Si a los 3 nos encargan que hagamos una reflexión sobre la biografía de nuestra madre, sobre nuestra madre ya difunta, seguramente coincidiremos en muchas cosas, pero en otras disentiremos, porque nuestra percepción, nuestra experiencia con ella fue diversa. Algo así pasa con los evangelios. Los evangelios no son palabras de Jesús, aunque quizá las contengan, posiblemente no muchas, pero bueno, sean las que sean. Pero son palabras que otros han dicho sobre Jesús, que los evangelistas o las comunidades cristianas primitivas han dicho sobre Jesús. Por eso coinciden en asuntos básicos y en otros no coinciden. Es así. Por eso ocurre lo que nos va a ocurrir en el pasaje de hoy, en la página de hoy que vamos a repasar, que solo la tiene uno de los 3 evangelios, San Lucas. San Mateo y San Marcos no la ponen, siendo así que es una página muy hermosa y muy conocida por todos. Me refiero a la página que llamamos del buen samaritano, del samaritano compasivo. Solo la reporta San Lucas. No sabemos por qué. Esta página ha sido muy socorrida y muy leída, y la versión o la interpretación que vamos a dar hoy tampoco es que sea excesivamente novedosa. Estuve pensando si poner una página menos conocida o una página más conocida. Al fin me incliné por esta más conocida. Por esta más conocida y por una orientación, por una interpretación que da el Papa Francisco en la Fratelli Tutti. El Papa Francisco ha hecho de esta página del Samaritano Compasivo el cimiento reflexivo de la Fratelli Tutti y tiene su originalidad. Nosotros la vamos a aprovechar. También uno tiene que nutrirse de otros. Voy a comenzar, aunque ya conocemos el pasaje, pero vais a permitir que volvamos a leerlo poniéndolo aquí en la mesa de la reflexión de este vídeo. Dice así. Es el capítulo 10 de San Lucas, versos 25 al 37, por si alguien quiere seguirlo en su propia Biblia.
Dice así: en esto se levantó un jurista y le preguntó para ponerlo a prueba: Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar vida definitiva? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo es eso que recitas? Este contestó: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Él le dijo: bien contestado, haz eso y tendrás vida. Pero el otro, queriendo justificarse, preguntó a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Tomando pie de la pregunta, dijo Jesús: un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó y lo asaltaron unos bandidos, lo desnudaron, lo molieron a palos y se marcharon dejándolo medio muerto. Coincidió que bajaba un sacerdote por aquel camino. Al verlo dio un rodeo y pasó de largo. Lo mismo hizo un clérigo que llegó a aquel sitio. Al verlo dio un rodeo y pasó de largo. Pero un samaritano que iba de viaje llegó a donde estaba el hombre y al verlo se conmovió. Se acercó a él, le vendó las heridas, echándoles aceite y vino, luego lo montó en su propia cabalgadura, lo llevó a la posada y lo cuidó. Al día siguiente sacó 2 denarios y dándoselos al posadero, le dijo: cuida de él y lo que gastes de más te lo pagaré a la vuelta. ¿Qué te parece? ¿Cuál de estos 3 se hizo prójimo del que cayó en manos de los bandidos? El jurista contestó: el que tuvo compasión de él. Jesús le dijo: anda, haz tú lo mismo. San Lucas es a veces tajante. ¿Qué es eso que lees en la ley? Amarás al Señor tu Dios, amarás a tu prójimo. Hazlo y vivirás. Es decir, o anda y haz tú lo mismo. Es decir, no mareemos la perdiz. No se trata de discursos y de ideologías. Hazlo y ya está. A veces es así, tajante, cortante. Os he dicho que íbamos a utilizar la orientación que da el Papa Francisco en la Fratelli Tutti sobre este pasaje. La pregunta esencial queda cambiada. Porque el jurista pregunta por el prójimo: ¿quién es mi prójimo? Y Jesús no responde a esa pregunta, porque es evidente quién es prójimo en el relato. El caído en el camino, ese es el prójimo que hay que socorrer. Eso es evidente. Pero Jesús no responde a eso, que es lo que el jurista igual pretendía, que entrara en polémica diciendo que era prójimo un samaritano, un maldito samaritano. Jesús no responde a esa pregunta. Propone una nueva: ¿cómo hacerse prójimo? Y la parábola va a ser eso: ¿cómo hacerse prójimo? ¿Cómo tú puedes hacerte prójimo? La parábola ya no apunta al samaritano, apunta a ti,
apunta a nosotros. Se ha cambiado de orientación. Es muy inteligente el relato, la parábola, porque desvía a otro terreno la pregunta inicial. Lo importante no es saber quién es el prójimo, que ya lo sabemos, sino cómo hacernos prójimos. Para eso el Evangelio no nos deja en desamparo. Voy a beber un poquito. La parábola va a describir con minuciosidad el itinerario para hacerse prójimo. Primero, hay que ver al caído. Ver, hay que mirar. Tiene que entrar dentro. Hay que conjurar la indiferencia, no caer en la indiferencia. Un caído más, uno de los pobres, uno cualquiera. Hay que percibir que ese caído es de tu familia. Y con tu familia no se hace caridad, se hace justicia. Un padre no dice que hace caridad con un hijo. Es justo que haga eso, es su hijo. Los que bajan de Jerusalén, el sacerdote levita, ven pero no miran. Ven porque dan un rodeo, pero no miran la situación. Hay que mirar la situación. Segundo paso. Hay que conmoverse, no ceder a la indiferencia. Al verlo se conmovió. El verbo conmoverse en griego alude a las tripas. Splagma son las tripas. Splagizo son la conmoción de las tripas. Se le conmovieron las entrañas, se le conmovieron las tripas, se le corrieron las tripas al verlo en aquella situación tan calamitosa. Esa conmoción es muy necesaria. No es todo, pero inicialmente es muy necesaria. El Papa Francisco habla a veces de la globalización de la indiferencia. Es decir, ya no nos importan los pobres, ya no nos importan los caídos. Hay tantos, no nos importan. Se conmovió. Tercero, se acercó, acercamiento, inclinación, volcarse, volcarse. Nosotros hemos valorado siempre lo recto. Esta persona es muy recta, hay que hablar de derechas. Lo recto es lo importante. En el Evangelio todo es curvo. Jesús se volvió, se acercó, se puso a lavarle los pies. Todos son expresiones de curvidad. Jesús es un curvo. No nos suena esa expresión. ¿Qué queremos decir? ¿Que estaba inclinado? Hay que ser proclive, hay que inclinarse. Cuarto aspecto. Tiene que entrar en funcionamiento la generosidad económica en dos fases, esta primera y luego una segunda que veremos. Una fase inicial. Le echó a las heridas aceite y vino. El aceite y vino siempre han valido. Bueno, mira tú ahora que ha subido el aceite el doble de su precio, si vale.
Es decir, la solidaridad tiene que tener un aspecto económico. No es suficiente una solidaridad de conmoción, de pensamiento, de cercanía, de palabra, no es suficiente. Tiene que tener un aspecto, eso, económico en sentido amplio, monetario incluso. En quinto lugar, hay que estar dispuesto, ¿cómo diríamos?, a un cambio de estatus. Eso se da en lo de montarlo en la cabalgadura. Claro, porque si el samaritano monta en la cabalgadura al caído, quiere decir que el dueño de la cabalgadura, que es el samaritano, tiene que ir a pie. Es decir, el caído va montado en la cabalgadura y el dueño de la cabalgadura va a pie. Se ha trastocado el estatus. El caballero es el pobre. El caballero es el pobre y el dueño del caballo va a pie. Es el que sirve. Es un cambio de estatus. Tanto como cuesta cambiar el estatus de los pobres. Pasarlos de pobres, no voy a decir a señores, pero a ciudadanos. ¿Cuánto cuestan los papeles? ¿Cuánto cuesta reconocer la ciudadanía? ¿Cuánto cuesta reconocer su derecho a la sanidad, a la educación? El hacerse prójimo demanda un cambio de estatus. Es este lugar el cambio, ver el cambio para ver al prójimo, a un prójimo, para hacerte prójimo, supone también superar los prejuicios morales, llevarlo a la posada. En aquel tiempo las posadas eran lugares mal vistos. El que andaba por posadas era una mala persona. La Misná da una razón peregrina, que a nosotros nos parece peregrina. Dice que quien anda por posadas abandona a sus mujeres en casa de noche y quien abandona a la mujer es mal marido. Bueno, pues, si ellos lo dicen, así será. Pero de hecho el samaritano lo lleva a la posada. Comparte con él, ¿cómo diríamos?, los prejuicios morales que él carga también. Porque muchas veces los prejuicios morales y religiosos impiden el hacernos prójimos. ¿Cómo va a ser prójimo mío este que tiene estos comportamientos? Siempre que no atenten a los derechos humanos. ¿Cómo va a ser prójimo mío este que tiene otro color de piel, otra lengua, otra religión, otras costumbres, otras comidas? ¿Cómo superar los prejuicios culturales? En otro lugar, vuelve de nuevo el aspecto económico. Incide dos veces, en aceite y vino y ahora con los 2 denarios, y con la promesa de pagar más, con lo cual se reafirma la importancia del aspecto económico. La importancia del aspecto económico incluso desde la propia necesidad, porque en realidad lo que da el samaritano al posadero, 2 denarios, no es mucho. 2 denarios son 2 días de jornal. Los contratados en la viña van por 1 denario al día. 2 días de jornal, hombre, es dinero, pero no es tanto. Es decir, que
La economía que se comparte no se comparte desde la abundancia, sino desde la sintonía y desde la empatía, aunque sea una cosa pues humilde, pero se necesita eso. La conclusión es muy clara. El samaritano enseña cómo hacernos prójimos. No quién es el prójimo, sino cómo hacernos prójimos. Cómo hay que poner en funcionamiento una serie de mecanismos para que nosotros cambiemos, para que nosotros tengamos otra visión del pobre. Jesús, en la parábola es tajante: anda y haz tú lo mismo, no marees la perdiz. Nosotros los cristianos no tenemos dificultad para creer en Dios. Bueno, yo por lo menos no tengo ninguna dificultad. No me ha desvelado ninguna noche, ¿qué te diría yo? El dogma de la Trinidad. No me he levantado diciendo, no he pegado ojo, dándole vueltas al dogma de la Trinidad. No, pues lo aceptamos y ya está. Para nosotros creer en Dios es relativamente fácil porque pertenecemos a una cultura religiosa, pero nos cuesta creer al Evangelio, creer estas cosas del Evangelio, que si te haces prójimo, eres seguidor, y que si no te haces prójimo, no eres seguidor. Seguidor de Jesús y del Dios que Él revela. Ponemos la identidad cristiana en tema religioso. ¿Por qué soy yo cristiano? Porque estoy bautizado, porque soy un clérigo ordenado, porque soy fraile, porque me casé por la iglesia, porque practico los sacramentos, porque leo la palabra, porque tengo devociones. Por todo eso soy cristiano. Pero el Evangelio no mide así. Te haces prójimo, eres seguidor. No te haces prójimo, no eres seguidor. La identidad no está en asuntos religiosos, está en asuntos de humanización, en asuntos de amor. Ese es el gran cambio. Es muy inteligente el narrador, porque al desviar la pregunta de quién es mi prójimo a cómo hacerme prójimo, la parábola se vuelve interpelante para nosotros. ¿Qué es lo que se pretende? ¿Para qué leemos el Evangelio? ¿Para enterarnos de esta narración? La hemos oído cientos de veces, la conocemos de memoria. La leemos de nuevo para ver si ayuda a motivar el hacernos prójimo del caído en el camino. Para eso la leemos, para un cambio nuestro, no para enterarnos, ni para saber nada del samaritano, si es que sí. Bueno, si es que existió o no, que no existió porque es una parábola, es un ejemplo moralizante. El Papa Francisco lo ha entendido muy bien. A él le debemos un poco esta orientación. Me parece interesante. Voy a leeros un parrafito de su Fratelli Tutti. Es el número 81. Dice así: la propuesta es la de hacerse presentes ante el que necesita ayuda sin importar si es parte del propio círculo de pertenencia. En este caso, el samaritano fue quien se hizo prójimo del judío herido. Para volverse cercano y presente, atravesó todas las barreras culturales e históricas. La conclusión de Jesús es un pedido: tienes que ir y hacer lo mismo. Es decir, nos interpela a dejar de lado toda diferencia,
y ante el sufrimiento volvernos cercanos a cualquiera. Entonces ya no digo que tengo prójimos a quien debo ayudar, sino que me siento llamado a volverme yo un prójimo de los otros. Bueno, pues que esta reflexión sobre el samaritano compasivo pues nos ayude a un poco más a volvernos cada día más prójimos de los otros. Si alguien quiere responder por escrito o hablarlo ahí en grupo, pongo 3 cuestiones. Primera, ¿cómo hacerse prójimo hoy? Ejemplos sencillos. ¿Cómo podríamos hacernos prójimo hoy? ¿Cómo y con quién? Segundo, creemos en Dios, pero creemos en el Evangelio porque no es lo mismo, no es exactamente lo mismo. ¿Qué es lo que fundamenta nuestra fe? ¿Unas ideas religiosas o unos comportamientos evangélicos? Bueno, tercer lugar, ¿cómo ayudarnos a ir y hacer lo mismo? ¿Cómo podemos ayudarnos nosotros? ¿Con qué medios? Bueno, tal vez alguien quiera pensar o escribir o hablar de este tema. Bien, pues buenas tardes y hasta el próximo vídeo. Un saludo.